de transformaciones personales, de transformaciones profesionales, y en ese sentido no hay que perder de vista la diversión. Inclusive en esos momentos picos donde el día de mañana puedes encontrarte abarrotado de muchas situaciones, diviértete en esos momentos. La diversión definitivamente es una inyección para la superación. Tal vez un poco presentarme brevemente, yo soy un millennium de 50 años, papá de Dani y de Dome, parte de mi guay personal, enamorado de mis hijas, aunque no les gusta que les diga que soy enamorado de ellas, ya están más grandecitas y de alguna manera por ahí no les gusta que sus amigas un poco escuchen eso, pero finalmente un aprendiz continuo, tanto en la vida personal como en la vida profesional. Cuando hablamos de experiencia, el aprendizaje es fundamental, la vida es todo un proceso de aprender, y parte de la experiencia es aprender para lograr superarse, ¿no? Y les voy a presentar a continuación una presentación, para que de alguna manera ilustrar lo que vamos a platicar. Bienvenidas todas las preguntas. Tal vez tecnológicamente tengo mis habilidades, pero no tan fuertes como las de Patricio, así que cualquier cosa que no vea en el chat, o quieran hacerme una pregunta, me interrumpes, Patricio, y un poco para poder abordarlas, ¿no? Dale. Creo que todos me escuchan bien. Un poco antes de entrar en materia, les quiero contar que desde el año 2000 comenzamos a escuchar que muchas organizaciones hablaban de este tema fantástico de lo que es la experiencia del cliente, ¿no? El Customer Experience. Y muchos profesionales de talento humano también iban un poco buscando cómo acompañar dentro de las organizaciones a este tema de la experiencia, ¿no? Y comenzar un poco a esbozar ciertos aspectos fundamentales, unos desde el 2005, otros del 2008, mucho a inventar, mucho un poco a conectarse con todos estos temas que se hablan de Customer Experience y de alguna manera aprobar dentro de sus organizaciones. ¿Y por qué les digo aprobar? Porque finalmente la experiencia, en todo sentido, parte de un probar, parte de un lanzarse, parte de un hacer, y de alguna manera en ese sentido ir evolucionando, ¿no? Personalmente yo veo las estrategias de experiencias del empleado y de experiencia del cliente como estrategias de océano azul, que de alguna manera permiten un poco abordar los desafíos del mercado de forma diferente y poniendo al cliente en el centro de la atención, ¿no? Tal vez a mí me gusta mucho hablar del mundo deportivo y conectarlo mucho con el mundo empresarial. Creo que la pasión es fundamental, no solo cuando celebramos ahora último que hemos clasificado a otro mundial, o cuando de alguna manera vemos a un equipo nuestro que nos maravilla lograr obtener algún título, ¿no? La pasión siempre tiene que estar en todos los ámbitos de nuestra vida, y en ese sentido la pasión empresarial también debe ayudarnos o guiarnos a surfear esos desafíos que desde los inicios de las organizaciones o de las empresas han estado ahí, ¿no? Tal vez un poco les diría que en la década de los 80 comenzamos mucho a escuchar este tema de competitividad, de alguna manera identificar que la forma de diferenciarse entre una organización y otra ya no estaba en el producto, sino estaba en el servicio. Luego ya a partir de la década del 90, cercano al año 2000, comenzamos un poco a ver y a manipular y a probar todos estos temas de Internet, de nuevas tecnologías que la verdad que han sido maravillosas, que nos han permitido un poco acercar personas con personas en su enfoque positivo como tal, ¿no? Y luego un poco todos estos temas generacionales, como les digo yo, millennium de 50, pero por ahí también un poco encontramos todas estas generaciones que lo que nos ha invitado de alguna manera es a interactuar con personas con distintas perspectivas. No hay nada tan maravilloso que la diversidad dentro de un equipo humano, dentro de un núcleo, dentro de una sociedad o dentro de una organización. Cuando tú un poco tienes diversidad en generacional, diversidad de pensamientos, ten por seguridad que vas a encontrar una universalidad de soluciones para atender una oportunidad o para atender un problema, ¿no? Y también un poquito todos estos temas relacionados con el equilibrio laboral, el equilibrio familiar, que también a partir de la década del 1990, iniciando el 2000, también se comenzó a escuchar muy fuerte, ¿no? Las crisis han estado ahí, las crisis han afectado obviamente a los seres humanos, a las sociedades, a los países. En el año 2015-2016 tuvimos una crisis de impacto en el Ecuador, en el año 2008 tuvimos una crisis global, mundial. Ustedes recordarán más o menos alrededor del mes de
octubre del 2019. En el Ecuador tuvimos una crisis generada por un efecto político y que llevó un poco a las organizaciones a repensar en estos cierres de vía, en estos 15 días que hubieron ciertos temas de caos, cómo actuar, ¿no? Cómo mantenerse operando para vivir su propósito y poner a sus clientes en el centro de su atención, pero también en estas circunstancias, cómo deambular, cómo recorrer y cómo llegar a esos destinos que tenían que llegar, ¿no? En el año 2020 vivimos esta película de terror que de alguna manera está asociada a una crisis de salud, a una crisis sanitaria. Da mucha tranquilidad saber que a partir de este año 2022 está un poco controlado el tema. Qué importante ha sido que la ciencia médica ha encontrado estas vacunas para protegernos, ¿no? Y para seguir de alguna manera surfeando en esta vida personal y en estos desafíos empresariales, ¿no? Y ahora nos encontramos con una situación en el este de Europa, que de alguna manera también nos significan desafíos para las organizaciones, cómo poder encontrar y dar respuestas a ciertas cosas que se presentan en esos aspectos no contemplados, ¿no? Quería un poco también traer a colación, antes de hablar profundamente sobre este tema del Employee Experience, un estudio que hizo KPMG. Este estudio es un estudio mundial que ellos le denominan el CEO-LUT. Lo hicieron en el año 2019 y lo que hacían era preguntarles a los CEOs cuáles eran sus perspectivas sobre los desafíos del presente y los desafíos del mañana. Y salieron 4 aspectos bien interesantes que creo que se mantienen vigentes al día de hoy. El primero, que hacían referencia a aguas inexploradas. Y creo que en el 2020 y al día de hoy seguimos un poco explorando situaciones que no las teníamos en el pasado, ¿no? Y eso de alguna manera nos debe llevar a pensar que la única constante de los negocios es el cambio. Miren que esa frase la hablábamos mucho en las organizaciones en la década del 90, y de alguna manera se mantienen en el tiempo porque el cambio está presente, ahora más acelerado que antes, ¿no? Y eso también nos invita a los líderes, aquellos que tenemos la oportunidad de liderar un equipo para llevarlos a un destino y con un propósito, a saber desarrollar esas habilidades de gestionar personas, de gestionar de alguna manera dificultades en estos tiempos de incertidumbre. Es fundamental fortalecer el liderazgo de las organizaciones, y cuando hablemos más adelante de este tema de Employee Experience, el rol de líderes es muy fundamental, ¿no? Y también salió como parte de unos hallazgos dentro del CEO Look del 2019 de KPMG, un tema relacionado cambiando desde el interior. Y este estudio hacía referencia a que deberíamos promover dentro de nuestros equipos empresariales la adaptación o recibir de mejor forma todos los cambios. Los cambios no necesariamente algunos nos satisfacen, tal vez algunas veces nos encuentran en una situación que se nos hace difícil adaptarnos, pero tenemos que desarrollar esas habilidades y entender que el cambio es parte de la vida. Desde la misma situación de la naturaleza, tal vez en geografías diferentes a las que estamos cerca de la parte central del planeta, a estas que están ubicados más hacia el norte, pueden encontrar estos diferentes climas, ¿no? El invierno, el verano, el otoño, donde de alguna manera lleva a que las personas tengan que cambiar su vestimenta, ¿no? Que tengan que cambiar inclusive hasta su forma de movilizarse, inclusive cuando existen estas tormentas de nieve. Entonces, definitivamente tenemos que buscar cambiar siempre desde el interior. Eso nos da fortaleza y adaptación. Y en ese sentido, también otro hallazgo importante que hacía este estudio de KPMG, el CEO Look 2019, era el nuevo rol del CEO a nivel de las empresas en todos los ámbitos, en todas las geografías del mundo. Y uno de esos roles que tenía como conclusión este estudio es que el CEO tenía que convertirse en un puente que de alguna manera identificaba y entendía esas necesidades de los clientes que demandaban sus productos como soluciones y trasladar toda esa demanda hacia el interior de la organización a través de desafíos, a través de pasión por descubrirse, a través de alguna manera de conectarse
con todos estos temas de experiencia del cliente. Y comenzó el CEO a entender que debe estar en reuniones con clientes y en reuniones con sus gentes para hacer de su labor un puente que de alguna manera les permita transformar y les permita de alguna manera lo que vemos en el mundo deportivo, superar su marca en equipo. Y la conclusión final de este estudio hacía referencia a que la agilidad es la nueva moneda de los negocios. Y hemos encontrado, y tal vez Patricio tiene que haber platicado con ustedes, muchas de estas herramientas relacionadas con el tema de agilidad que inclusive te permiten diseñar y experimentar todos estos temas de CX, como todos los temas de EX, ¿no? Algo muy importante cuando hablamos de experiencia del empleado, no debemos perder de vista o perder de nuestro radar esto que muchos hemos escuchado de distintos expertos en management que hablan del why, y que de alguna manera las empresas necesitan un porqué, las personas necesitamos un porqué, sea en el ámbito empresarial, sea en el ámbito de la comunidad, sea en el ámbito del país. Miren cómo está Ucrania en este sentido. ¿Cuál es su why? Su why de alguna manera es importante y lo que los está movilizando a resistir, ¿no? Las empresas necesitamos un porqué. Esa es la esencia, ese es el propósito que de alguna manera nos permite inyectar gestión, pasión, movimiento hacia destinos que algunas veces nunca hemos explorado, ¿no? Y no perder de vista dentro del why la conexión que esto tiene que tener con la estrategia del negocio. Y aquí hay un autor que se llama Govind Jarak, es un nombre que tal vez no le vamos a poner a nuestros hijos, es un experto en management hindú, de alguna manera asesor de muchas organizaciones americanas y europeas, y él hablaba que estrategia es tener presente y poner en la mesa de la organización 3 soluciones a 3 situaciones. Me voy a ir un poco al box 2, a la solución de la caja número 2, y él decía que tenemos que identificar en nuestros equipos empresariales, en nuestras organizaciones, cuáles son esas prácticas, esos hábitos de gestión que debemos abandonar, porque ya no son útiles para el presente y menos para el futuro. En el ámbito personal, algunas veces muchos de nosotros tienen objetivos a la final de estar más saludable físicamente, algunos a la final de tener un six-pack a nivel de su abdomen, y nos damos cuenta que para lograr ese propósito tal vez tenemos que dejar de ser sedentarios, tal vez tenemos que dejar de comer como estamos comiendo hasta el día de hoy, mucho pan, mucho arroz, abandonar esas prácticas no necesarias para los desafíos del presente, para los desafíos del futuro, ¿no? Pero también Govind Jarak nos platica sobre lo fundamental que es comenzar hoy a identificar cuál es el modelo de negocio del futuro. Imagínense en algún momento cuando comenzaron a crear estas llantas sin tubo. No fue de un momento a otro que salió la idea y que se implementó, fue un proceso en el cual el generador de esta nueva llanta, de este nuevo tipo de llantas, comenzó a identificarlo y a establecer y a crear el nuevo modelo de negocio en la parte de llantaje, ¿no? Imagínense que en el futuro nuestro sector del agro, además de comenzar a sembrar o de seguir sembrando de forma horizontal, comiencen a sembrar de forma vertical y de alguna manera a través de eso hagan una mejor utilización de los recursos físicos, hagan una mejor utilización también del agua, hagan una mejor utilización de la luz del sol, ¿no? Cómo desde ahora invitarnos nosotros a crear el modelo del negocio del futuro. Y en la caja número 1, identificar cuáles son los primeros pasos que tenemos que dar orientados a abandonar esas prácticas y a comenzar a dibujar ese nuevo modelo del negocio. Siempre un poco conectado luego o traducido en estos objetivos de las distintas perspectivas que puede tener un negocio, la perspectiva financiera, la de clientes, la perspectiva de procesos, la perspectiva de aprendizaje y crecimiento. Y aquí mucho en esta perspectiva última hablamos sobre los temas de cultura, hablamos sobre los temas de experiencias. Y tener presente que todos los resultados financieros son un efecto de los resultados de cómo tú te relacionas con tus clientes, cómo le entregas valor a tus clientes. Y ahí viene todo esto que Patricio les ha hablado del Customer Experience. Pero también entregar esa experiencia tiene que estar soportada en procesos eficientes, en procesos cercanos, en procesos que de alguna manera brinden esa experiencia deseada, ¿no? Y finalmente, la base de todo somos la gente interna de las organizaciones. Y si no
generamos una experiencia hacia adentro, si no nos desafiamos a buscarla, a encontrarlas, va a ser difícil que podamos tener los siguientes efectos o los efectos de una perspectiva eficiente en procesos, de una perspectiva eficiente en clientes, de una perspectiva eficiente en la parte financiera. Ya entrando en materia y por qué de alguna manera les compartía esto de forma introductoria, es porque tanto el CX como el EX tienen que estar conectados con la estrategia y con el propósito del negocio y de alguna manera con los desafíos en los cuales nos encontramos. Y estos dos temas tienen que navegar juntos. No es una opción que naveguen juntos, tienen que navegar juntos. Creo que va a ser más rico y más satisfactorio en ese sentido. Y tal vez un poco un modelo sencillo y que de alguna manera aborda lo que Patricio tiene que haberles platicado cuando se diseña estos temas del Customer Experience. Obviamente hablamos de segmentación, hablamos de marca empresarial, hablamos del onboarding, muy importante, todo el tema del journey del cliente, esto del Voice of Customer y todos los temas de medición. Y cuando los líderes de talento humano comenzaron a decir, bueno, quiero también embarcarme en este tema de experiencia hacia adentro de la organización para darle sostenimiento, para darle sostenibilidad a todos estos temas del Customer Experience, también comenzaron a identificar si tenían que hacer segmentación hacia adentro de la organización y creyeron que es importante hacerla. Y de alguna manera dentro de las organizaciones tenemos distintos perfiles. Tal vez si hacemos la segmentación más simple, vamos a tener la segmentación de líderes y de colaboradores, y es muy importante identificar desde una mirada empresarial, liderados por talento humano, qué le das a uno y qué le das a otro, para vivir una experiencia que los acerque de alguna manera hacia esos desafíos, que les signifique ser la clara elección de sus clientes para alcanzar esos objetivos financieros que de alguna manera la organización busca, ¿no? Y también un poco a identificar qué aspectos debe tener su marca empleadora, obviamente conectado con esa promesa de servicio, que de alguna manera lo que quieres trasladar hacia afuera, busques un poco conectarlo hacia adentro. El onboarding es muy importante. Hay muchos talentos que se pierden cuando no tienes un proceso de onboarding que llegues a conectarlo con ese propósito, con ese why de la organización, con ese rol que quieres de la persona dentro de un contexto de equipo, dentro de un contexto de posición, ¿no? Y entender también y comenzar a dibujar este journey, esta ruta del colaborador, y poder visualizar todos estos temas de Voice of Employment que te permitan estar conectados con toda esa vivencia, ¿no? Y obviamente lo que no se mide no se puede mejorar, lo que no se mide no se puede transformar. Pero tanto el diseño del customer como el diseño del employee experience, personalmente creo que es importante empezar por algo. Y en ese sentido empezar por una cultura de afecto. Los clientes son personas como cada uno de los 17, 18 que estamos conectados acá, con expectativas, con creencias, con necesidades, ¿no? También la gente que está en tu organización son personas y en ese sentido también tienen expectativas, ¿no? Y desarrollar una cultura de afectos es fundamental, porque el afecto de alguna manera es base para generar experiencia, ¿no? Pero esa cultura de afecto tiene que también ir de la mano con un enfoque al compromiso. Si de alguna manera establecí algo, tengo que comprometerme a alcanzarlo, comprometerme a lograrlo, comprometerlo a buscarlo, comprometerme a formarlo para luego cosecharlo, ¿no? Y entender que la evolución es constante, ¿no? La evolución para ser diferente mañana a hoy, pero para seguir siendo la más clara elección de tus clientes como de tus colaboradores, ¿no? Y todo esto dentro de la mirada de la visión de tu negocio, ¿no? Empezar desde una cultura de afecto, sumado el compromiso y de alguna manera entendiendo que esto es evolutivo para alcanzar tu visión es fundamental. Personalmente, me parece que todo proceso de employee experience, donde hay muchas formas de hacerlo, tal vez un poco acá les voy a compartir una perspectiva, tiene que abordar 4 cosas: cultura, liderazgo, experiencia personal y experiencia del equipo, el team experience. Y cuando hablamos de cultura es vivir eso maravilloso que algunas organizaciones tienen, pero que algunas veces también se quedan como cuadros de Van Gogh pegados en la pared, cuando no existe un compartir, ¿no? Todos estos temas de propósito, todos estos temas de valores, todos estos temas de visión. Es fundamental que no solo los conozcamos, sino que entendamos cómo se viven en cada uno de esos momentos hacia afuera y hacia adentro, que exista la vivencia del ADN
en la construcción de las relaciones. Y aquí es sabio identificar cuáles son esos conductores de gestión que te permiten trasladar de alguna manera todo este ADN dentro de la organización. Generar una experiencia del empleado sin abordar el propósito mágico que tiene un líder, creo que no es lo más óptimo. Y si ustedes me preguntan a mí cuál es el propósito de un líder, es ser un puente. Y ser un puente entre los desafíos de nuestra organización y el desarrollo y crecimiento de nuestra gente. Y de alguna manera hacer de nuestra labor diaria, continua, de nuestras interacciones, un puente que una eso, que nos lleve un poco a trasladar y hacer entender cuáles son esos desafíos, pero también a entender la forma en cómo podemos aportar y contribuir al desarrollo y crecimiento de nuestra gente. Y también entender cuáles son esas funciones claves del líder. Algunas veces cuando tú repasas los resultados de una organización, te das cuenta que no se hizo algo y preguntan a alguien, ¿y por qué no se hizo? Porque era obvio. Y algunas veces el obvio es uno de los factores que no te permite encaminarte hacia alcanzar tus desafíos. Y entender que los líderes son ese canal de distribución del ADN. Cuando estamos en el mundo agrícola, cuando estamos en el mundo de la producción de banano, tal vez aquellas personas que están en esa mágica actividad conocen que existen canales de agua primarios y secundarios, y el agua de alguna manera es un líquido vital para las personas y para la planta, y para el banano de alguna manera es vital para generar un crecimiento y para de alguna manera generar esa planta, ese banano, que de alguna manera como ecuatorianos nos hace sentir orgullosos. Así tenemos que ver a los líderes como ese canal de distribución primario, secundario, que trasladan ese líquido vital para hacer que crezcan las plantas y que de alguna manera se generen frutos. El crecimiento y el desarrollo de las personas es fundamental en el liderazgo, ¿no? Y también entender el journey a nivel de experiencia personal, pero no solo dentro de la organización, hay que también identificar cuáles son esos momentos claves de verdad que al final nosotros como colaboradores o nuestros colaboradores viven cuando no están en la organización. Imagínense que el día de mañana ustedes siendo líderes de algún colaborador, de alguna dama, de algún caballero, le digan, Selén, sabemos que el día de hoy es el cumpleaños de tu hija y queremos que de alguna manera lo disfrutes. Puedes tomarte la tarde para organizar el cumpleaños de tu hijo y de alguna manera disfrutas en familia, ¿no? Imagínense cuando una persona regresa de sus vacaciones, que de alguna manera pueden ser vacaciones divertidas o vacaciones que de alguna manera lo utilizó para otro sentido, decirle bienvenido, bienvenida, Selén, bienvenido. La verdad que te extrañamos mucho y no tenerte aquí algunas veces tenemos sentimientos de pérdida, porque cuando tú estás presente, estamos más seguros que podemos avanzar de forma rápida, de forma ágil. Pero no solo hay que entender lo importante que es la experiencia individual, la experiencia del colaborador, sino la experiencia del equipo. Al final somos un equipo. En cualquier organización somos un equipo. Si nos miramos como planeta, somos un solo equipo humano. Si desde afuera los extraterrestres nos miran, lo único que ven son dos cosas, agua y tierra, y donde comienzan a ver el movimiento de personas de distintas formas. Y lo que ellos aprecian es la diversidad de los colores y la diversidad de los movimientos. Y todo eso, de alguna manera, dirigido a algo. Dentro de las organizaciones hay que entender que somos un solo equipo. Y un equipo que de alguna manera está identificado en distintas posiciones. Y tal vez en los delanteros podamos tener a estas áreas de ventas, a estas áreas de negocios, a estas áreas de servicios al cliente, tal vez en el medio campo podamos tener de alguna manera a estas áreas de producción, de operaciones, de sistemas, de marketing, que buscan abastecer a estos delanteros para lograr los objetivos. Y también en la defensa podemos estar estas otras áreas tipo talento humano, finanzas, encontrar el rol mágico también de áreas como de auditoría, como legal, que algunas veces debemos verlos como arqueros que son parte de nuestro equipo y que de alguna manera tienen el propósito de evitar que recibamos goles. Entender un poco la magia de formar, de construir un equipo productivo, un equipo que actúe en valores, un equipo que se sienta satisfecho de estar donde está, y entender un poco su journey en ese sentido también es fundamental. Cuando alguien deja de estar en una organización, la mayor experiencia es contar su experiencia.
Y en ese sentido, personalmente me ha tocado la oportunidad de escuchar a gente que ha dicho, wow, aquí en esta organización definitivamente me superé mi marca, no sabía que tenía estas habilidades, no sabía algunas veces que habían ciertos temas de valores importantes y que me condujeron a ser un ser humano profesional diferente hoy a lo que fui al inicio. Y en ese sentido, acompañar a todos esos procesos con estrategias de aprendizaje, reconocimiento, desarrollo, estando cerca de tu gente para convertirte en ese puente entre los desafíos de la organización y el crecimiento y desarrollo de tu equipo es fundamental, ¿no? Pero también aquí, como todo en la vida, todo es siembra y cosecha. Y un colega millennium de 75 años, no es por si acaso don Alfonso, que también he tenido el gusto de conocerlo, pero me decía este colega, mira Jorge Luis, ni 9 mujeres juntas pueden parir a un bebé en un mes, ni 9 mujeres juntas pueden parir a un bebé en un mes. ¿Y a qué se refería? Que la naturaleza humana algunas veces tienes que entenderla. Y cuando hablamos de employee experience, tenemos que entender que tal vez el primer año es establecer e impregnar, el segundo año es ampliar, el tercer año es sostener. Todo eso conectado con la promesa de marca, hacia afuera y hacia adentro. Espero de alguna manera esto breve que les he compartido les dé una perspectiva rápida, muy corta, de lo maravilloso que es la experiencia humana en todo sentido. Y definitivamente es una estrategia de Océano Azul para superarnos individual y colectivamente y ser mejores seres humanos profesionales. Chévere, Jorge, chévere. Muy bacán lo que acabas de mencionar. Muchas cosas de las que hablaste topamos acá y justamente conecta con el tema del employee. Quizás sumaría el tema de que la evaluación del journey, de la contratación que lo mencionaste, más el tema de cómo yo tengo mi employee persona para, como herramienta de medición dentro de Seboe, hace que sea definitivamente dos elementos claves para entender más a mi cliente interno, pero algo que dijiste y que lo cerraste, indicando que la promesa de marca es hacia afuera y hacia adentro, se convierte en el eslabón de todo. Lo que tú prometes debes cumplir, tanto lo que le dices a tu empleado como lo que le dices a tu cliente externo. Si a los dos les fallas, estás fuera, estás del otro lado. Chéverísimo, Jorge. Genial, genial. ¿Alguien tiene una pregunta, por favor, para Jorge? No se peleen por hablar. Eso pasa cuando se es súper claro. Bien, bien. ¿Preguntas? ¿No? ¿Nadie quiere hacer una pregunta? Me quedó todo súper claro. Chévere, chévere. Sobre todo lo importante, quería que vean, claro, le pedí a Jorge algo muy resumido. Lo hizo bastante bien, súper bien. Estaba con miedo porque con Jorge cuando conversamos decimos una reunión de media hora, una hora y nos quedamos como 3. Dije capaz que no se queda de largo, pero la verdad súper bien condensado y chévere, Jorge. Desde acá, pues muchísimas gracias por la colaboración y pues sobre todo por haberte sumado a este programa y siempre serás bienvenido. ¿Sí? Si tienes algo que hacer o quieres quedarte, dale, eres invitado para que estés con nosotros. Más bien agradecerte, Patricio, a ti y a cada una de las personas que han tomado esta sabia decisión de ser parte de tu programa. Formarse es fundamental. La formación es como una actividad de cultivo, ¿no? Hay formaciones que se cosechan en el corto plazo, hay formaciones que se cosechan en el mediano plazo y hay formaciones que se cosechan en el largo plazo. Y poner de alguna manera en estos procesos formativos en el centro a las personas es fundamental. Agradecerle a cada uno de ustedes. Qué pena que en este ámbito virtual algunas veces no vemos todas las caras, no conocemos a todas las personas, pero un placer de alguna manera estar en este paso. Y muchas gracias de nuevo, Patricio. Cuídense, un abrazo, disfruten. Chao, chao. Pasa bien. Gracias. Muchísimas gracias. Bye. Bien. Gracias.